Hola amigos de Explora DF, aquí estamos otra vez, Juan Carlos Escalante y yo, Alexis de Anda, dándoles la bienvenida a la delegación Magdalena Contreras. Vamos a hacer muchas cosas el día de hoy. Juan, cuéntales qué vamos a hacer. Vamos a conocer a un maestro de música que va a arreglar esta situación de que Alexis es actriz musical y yo no canto muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. También vamos a ir a unas clases de patinaje artístico, vamos a conocer a un maestro, iremos a la pista San Jerónimo a dar unas vueltas y recordar cuando era mi infancia, era joven, no sentía que los años se desperdiciaban en nada. Hace mucho tiempo. También vamos con un chef de comida argentina, un científico de la carne. También vamos con un maestro estilista que nos va a enseñar toda esta arte que hace poner muy feliz a la gente. Claro que sí. Acompáñanos amigos, será un día maravilloso aquí en Explora DF. Ahora Juan y yo vamos a intentar cruzar la calle sin morir atropellados aquí subiendo por San Jerónimo. Vamos. 1, 2, 3. ¡No! Pista de hielo San Jerónimo. Javier Jiménez, instructor de patinaje en hielo de la pista de hielo San Jerónimo, localizada en la avenida Contreras 300, en la colonia San Jerónimo Lídice. Esta pista cuenta con más de 15 años de experiencia, siempre con personal capacitado y apasionado, como lo hace Javier. Estamos en la pista San Jerónimo y aquí está Javier, que es uno de los maestros de patinaje artístico, muy joven. Perdonen a Juan, pero es que de verdad no puede mantener el equilibrio. No, es que estoy checando qué tan joven estás, joven. A ver ya, Javier, platícanos, ¿cuánto tiempo llevas tú dando clases? Dando clases empecé hace como 7 meses a dar clases. A patinar como 9 meses, más o menos. ¡Wow! Oye, entonces podríamos decir que tienes un don para esto del patinaje, Hay ¿no? personas que se les facilita un poquito más este deporte o este hobby, no depende de qué punto de ¿Y vista tú eres lo una veas. de ellas? Sí, afortunadamente. ¿Y en qué crees que consista que tengas facilidad para este deporte? Tenemos que tener 2 cosas, mucha disciplina y sobre todo expresión corporal. También podríamos decir de que necesitamos tener una actitud extrovertida, porque es un deporte de bastantes riesgos, ¿No te da bastantes pena golpes. luego hacer? ¿Has hecho como ya las suertes? ¿Cómo le llaman a los movimientos del...? Elementos. Elementos, ¿no? Se le llama elemento. Wow. Una vuelta, una pirueta. Sí. Estos cada uno es un elemento. Sí, bueno, existen 2 tipos de patinaje en hielo, que es el hockey y el artístico. Yo practico patinaje artístico y patinaje artístico pues es combinar el baile con el patinaje. Vemos diferentes elementos para poder hacer una rutina. Hacemos ejercicio en piso, sentadillas, brincar escalones, hacer las vueltas y los saltos en piso, estiramientos, gimnasio principalmente y muchos ejercicios de coordinación hasta mentales. Ok, esos debería de hacer yo también. Es muy genial el sentir cómo deslizas, cómo brincas. Es increíble. ¿Qué sentiste la primera vez que patinaste? Esa sensación de deslizar a mí me gusta mucho porque es muy ligero y sobre todo pues es como que un logro, ¿no? Te llegas a caer, pero si luego a futuro te vuelve a salir, es como que una superación. Claro. Que yo creo de que solo los deportistas o personas que nos dediquemos a alguna disciplina lo entendemos, ¿no? Esa superación en cada nivel. Un triunfo físico. Exacto. ¿No? ¿Y qué es lo más difícil de ayudar a alguien a patinar por primera vez? Su miedo los paraliza mucho y obviamente si tenemos personas que corporalmente sean mayores a nosotros, con mucho miedo, nos cuesta mucho trabajo manipularlos, ¿no? ¿Se caen encima luego? Nos ha llegado a ocurrir. Obviamente depende de tu nivel de profesionalismo para que no ocurra, porque no solo es sostenerlo, sino hay técnicas para que el cliente no se te caiga. Y supongo que para ser maestro requieres de mucha paciencia, ¿no? Sí, Y comprensión sobre todo. para gente que luego no sabe Mira, qué bueno patinar, poder ¿no? empujar a alguien así, con esta facilidad. Sobre todo, si entiendes cómo funciona este deporte y sabemos de que es complicado, no puedes presionar a una persona que nunca ha practicado este deporte a ya hacerlo de manera profesional, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues sí, es un deporte de bastante paciencia, por así decirlo. Paciencia, es como una No virtud, estás practicando nada, estás parado en el hielo, no me veas así. La primera lección, ¿no? Sí. ¿Qué tal lo estoy haciendo, Javier? Sí, sobre todo lo primero del hielo es que nos podamos parar. Esta es la segunda vez lo que me paro. lograste. No, Logro pero superado.
No me ha gritado ni una vez, a diferencia de acá, pero muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Soy una profesional ya. Please don't let this feeling end. It's everything I am, everything I wanna be. I can see what's mine now, finding out what's true since I found you. Looking through the eyes of love. Estética Class. Eric Castro, estilista profesional de la Estética Class, ubicada en la avenida Contreras 300, local 6, en la colonia San Jerónimo Lídice. Eric forma parte de un equipo profesional, dedicado en la asesoría de la imagen personal de sus clientes. Además, es un maestro del color. Nos encontramos en clase estética aquí con Eric Castro, que se dedica aquí a cortar pelo y también es maestro del color. Bienvenido a Explora DF, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, pues sí, aquí siempre nos dedicamos a crear lo mejor en la persona, a darle el mejor servicio. Creamos modas para que salga el cliente encantado. Eso me parece muy interesante, ¿no? Crear, o sea... Exactamente, o sea, sí. No solo Poner. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Nos habías comentado, Eric, que tú te dedicas, lo que te enfocas mucho es en el color, ¿no? Exactamente, el color es, para mí me conmueve mucho porque ahí en el color expresas muchas cosas, ¿no? Ajá. ¿Puedes platicarme qué tendencias vienen para este año? Bueno, las tendencias de este año vienen otra vez los bob. Yo traigo eso. Esto es A como esta un altura, lombok. esto es como un lombok. Es un bob silvestre, ¿no? Es un poquito más corto, entonces... Pero yo he visto que está, repito, el color de pelo a agua de traste, ¿no? O sea, es El gris. Gris, exactamente, sí, aquí hemos hecho varios grises. Es un proceso bastante tardado. Sí, Hay que decolorar todo el pelo primero. Exacto, sí, hay que decolorar, hay que tratar el cabello precisamente para no llegar a maltratarlo. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Bueno, yo llevo ya 14 años como estilista. Ajá. Y bueno, me fascina, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Darle un excelente servicio al cliente, crearle algo diferente al cliente y bueno, el color, ¿no? El color para mí es... Y no es nada artificial eso de crear, porque nos contabas que viene gente, artistas que salen en televisión. Sí, Y claro. aquí ellos ponen Eso su confianza en es ti. imagen pública. O sea, Exactamente. de eso sí. viven. Es ¿no? una gran responsabilidad. Claro, cortarle el sí, pelo sí, a no, una bueno, actriz famosa. ¿Y nunca te ha pasado que al principio, me imagino que tomas un riesgo y no da ese resultado y tienes una persona así como, hey, un momento, Enfurecida. esto no fue lo que... Siempre hay algunos detalles, siempre van a suceder, no somos todos perfectos. Pero bueno, tratamos de solucionarlo antes de pasar al cliente a tocador. Tratamos de solucionar en la parte del back, que es la parte de atrás. ¿Back? ¿Cómo es eso? Este es el color back. La parte Ahí de es- atrás es donde lavamos, tenemos todo el color. Bueno, ahí solucionamos todo. En el peor de los casos se les echa peróxido en los ojos y ya no van a saber qué es lo que pasó. Ya no sé, ya, sí. Pues bueno, ya están empezando aquí un corte. Así que bueno, Eric, muchas gracias No, hombre, por ¿qué? darnos tu tiempo. Pues aquí los esperamos cuando gusten, el Class, Vale. Class San Jerónimo. Perfecto. Y bueno, estamos estrenando nueva imagen. Ah, ¿no? sí, Entonces, Sí, los veo también. todos Sí, muy sí. guapos. Todos con sus están sí, blazers. estrenando sí, sí. imagen. Listo. Me encanta. Gracias. No, hombre, que gracias a ustedes. Ojalá yo tuviera un blazer. A mí ni me han cortado el pelo aquí, pero bueno, yo lo voy a hacer como... Ok. Ya estás. ¿Lista? Sí, claro. ¿Qué es esto? Es el corte completo, creo que es una de mis mejores creaciones. ¿Cómo que el corte completo de qué? Ah, tenía el pelo yo largo como Daniela Romo, lo quería nada más rubio. A ver, amiga, ¿Qué? A ver, no tienes la estructura ósea de Paulina Rubio, no tienes el color de pelo, no tienes la gracia de Paulina Rubio. ¿Cómo te atreves a pedirme eso? Sebastián, ¿le cobras? Ok, gracias, voy a mi break.
Che Lindo. Edith Jessica Yeneco, dueña y chef del restaurante argentino Che Lindo, situado en la calle Héroes de Padierna 132, en la colonia San Jerónimo Lídice. Está dedicada a cocinar los sabores tradicionales de Argentina, con los clásicos cortes de carne, pastas hechas en el momento, empanadas y pizzas al horno de piedra. En este momento estamos en Che Lindo, un restaurante de comida argentina, y estamos con Jessica, la dueña y chef del lugar. Muchas gracias por recibirnos, Jessica. No, de nada, un gusto recibir a ustedes. Vienes llegando de Argentina ahora. Así es. ¿Estás cansada? Un poquito. Jetlagueada, podría Un decir. poquito, más que nada por el vuelo. Y allá hace calor, ¿no? Bastante. Bastante. Oye, Jessica, platícame cómo empieza este proyecto. Bueno, este proyecto empezó porque por una cuestión de mantenerme totalmente conectada a mis raíces. Aquí aprendo a cocinar porque obviamente mi inspiración fue mi abuela. Entonces aquí lo que digo a mis clientes siempre que hagan de cuenta que están en la mesa de una abuela argentina. Eso es. Platos abundantes, sazonados con el sazón de corazón de una ¿Cómo son abuela. las abuelas argentinas? Gritonas. Gritonas. Sí. Totalmente. Y amorosas. Se dan de comer por los ojos. Te han de comer por... Muchísimo. Qué buena onda. Entonces aquí tratamos de mantener justamente una esencia de platillos grandes, Comida abundantes, de tan corazón. rico que aparte no lo dejas. Osh, Yo juntándome qué con delicia. argentinos, que mucha gente en producción son argentinos, entendí que no hay que, bueno, no es de costumbre echarle chimichurri a la empanada, es No, para, no se es para acostumbra. la carne. ¿La Exactamente. empanada se come sola entonces? La empanada se come sola, depende de la región. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Las pastas, yo la verdad lo que más me he clavado así son las pastas artesanales, elaboradas totalmente a mano desde De cero. la nada, o sea, desde Desde nada más cero. poner la harina. ¿Y cuál Así es tu es. salsa favorita para la pasta? Y para mí la principal es la tuco, que todo el mundo pregunta qué es la tuco. Es una salsa clásica de jitomate, con jitomate fresco, cebolla, pimiento, ajo. Jessica, ¿cuánto tiempo llevas en México? Llevo 12 años. ¿Y qué opinas sobre este país? Me encanta. ¿Te encanta Sí, México? no tengo Enamorada. opción. La comida mexicana te gusta? Me encanta. ¿Sí? Amo comer. Amas comer. No me puedo dedicar a esto si no me sé, gusta qué mala onda. la gastronomía en Esas mujeres general. que aman comer y son flacas, flaquísimas y es como, así soy. Pero es que los argentinos de verdad Así son los soy. genes, ¿no? Son los Porque genes. comen muchísima pasta, o sea, carne, todo y todas son así, ay, che. Es por laburar mucho, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que pasaría, digamos, cuéntanos un día normal, tu transcurso del día, qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría? Sí. Y es llegar a 9 de la mañana, abrir puertas, se hace montaje, se checa qué faltantes de materia prima hay, llega el equipo, que son mis manos totalmente derechas. De hecho, yo estoy más de este lado que de ahí. Sin ellos no podría estar hoy en día donde estoy, haber crecido como crecimos. Se hace montaje, se atiende, al final del día siempre se hace un inventareo, se mejora productos. Hoy mira, hoy hay una falla en esto, se mejora, se prueba todo. ¿Pruebas todo? Sí, o sea, hay que hacer pruebas. Ay, Oye, yo Jessica, quiero probar todo son- también. es el Che Lindo, o sea, ¿es una referencia a Ernesto Che Guevara? o es No, como- no. El che lindo tiene que ver como un pronombre como oye, que somos en México. Ese sería el sinónimo. Che ¡Qué o oye lindo! es lo mismo. Es como decir, oye, lindo. Ah, Usualmente con qué sarcasmo lindo. me lo decía. Entonces, también. che lindo, vení. Mira, la madera es por una cuestión de... cuando mi esposo me decía, ¿cómo lo ponemos? Madera. No sé cómo, yo quiero madera porque considero que mi comida es bastante artesanal, bastante orgánica en ese sentido. Entonces, mucha madera, muchas plantas, no sé cómo. Y Claro. esto fue lo que salió. Muchísimas Mínimo. gracias, No, de Jessica. nada. Un gusto recibirlos. Gracias, a ver si probamos esa empanada. Saludos tucumanita. Mastuco, por favor. Bueno, sí. Che, Sin flaco. chimichurri. Solo con limón. Solo con limón. ¿Va? Órale, ¿Hacemos dale. ese reto? Solo con limón. ¿De qué parte de Argentina sos vos? Yo soy de Mendoza, tenemos una tradición ahí de hablarnos así como una forma muy libre de expresión. Un acento raro que tenés vos. Es que soy, así me enseñaron a hablar, por allá. Haces Icónico. muchas preguntas, vamos a mi departamento a darnos unos besos, va. Uno de una vez, ya. Yo creo que estás jugando conmigo vos. Yo, Yo creo que vos no sos argentino, ¿verdad? bueno, ya soy de Guerrero, ya, pero sí, ¿no? Órale, ya es hermoso. Que unos besos. Va. Pero escuchamos Soda Stereo. Lo que quieras. Bueno, dale, vamos. Qué bonito.